Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Damos inicio al primer encuentro sincrónico de este curso, en el cual estaremos abordando y conociendo cuáles serán esas actividades que nos permitirán cumplir los objetivos de aprendizaje que tenemos planteados para el curso. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, chicos, antes que nada, darles una cordial bienvenida al curso de Comunicación Digital Gráfica. Me presento, yo soy Daniela Guzmán Areiza, soy comunicadora social y especialista en formación. Voy a estar acompañándolos a ustedes en el desarrollo de este curso, en el que estaremos abordando diferentes temáticas y conceptos relacionados con la comunicación digital gráfica. Hola, cielo, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, bendecida. Por acá muy Qué, animada con el curso. qué rico, bienvenida. Si quieres, aprovechemos estos minuticos mientras se nos unen los compañeros para presentarnos. Pues no he tenido la oportunidad de tenerte en otros cursos. Cuéntame en qué semestre vas. Sí, profe, es primera vez que estamos en un curso juntas. Yo estoy en el cuarto semestre de comunicación digital. Perfecto. Ujú. ¿Y dónde te encuentras? En Envigado. Yo estoy en Ah, Envigado, trabajo en la alcaldía, soy técnico operativo de la Secretaría de Medio Ambiente, rescato los animales. qué eh, chévere. Animales de la fauna silvestre, de la fauna doméstica. Y bueno, vivo acá en Envigado. Qué rico, cielo. ¿Y qué te motivó a estudiar este programa? A ver, yo soy funcionaria de carrera administrativa, entonces Ujú, al ser técnico, la dependencia mía no tiene muchas posibilidades de ascenso, porque ujú, entonces mis compañeros son la psicóloga que se encarga de las adopciones, los médicos veterinarios, un zootecnista. Entonces, en ese orden de ideas, para yo ascender dentro de mi dependencia, no había nada que me llamara la atención, pues no me gusta ser médica veterinaria. Eh, ni zootecnista, ni psicóloga. Entonces, en ese orden de ideas, las cosas que más me gusta hacer son la comunicación. Entonces, en la alcaldía, preparándome, sí puedo ascender a otro puesto más adelante. No como técnico, sino como profesional universitario. Entonces, la carrera que más vi, pues como dentro de las necesidades, la alcaldía no tiene casi comunicadores de planta, casi todos ujú. son contratistas. Entonces va a llegar un momento en que la Comisión Nacional le va a pedir a la alcaldía que todos esos puestos de contratistas los saque de planta. Entonces ahí Ujú. voy a estar yo preparada para poder acceder a uno de esos puestos. Qué rico, cielo, no, me alegra muchísimo uno, pues esa motivación por la comunicación. Sin duda tenemos un reto muy grande de llegar a nuestros públicos, pero qué rico saber qué hay detrás de esa motivación para estudiar esta carrera tan bonita, tan maravillosa. Entonces yo me voy a presentar, yo soy Daniela Guzmán, yo soy comunicadora social. En este momento me encuentro pues como en el proceso de especialización en pedagogía, ¿cierto? Para poder seguir acompañando estos procesos. Ya llevo más de un año en la institución también siendo docente. Algunos de tus compañeros pues ya también han tenido la oportunidad de estar en algunos cursos conmigo. Y acompaño sobre todo el componente gráfico, porque digamos que la mayoría de los docentes que hay, pues también son más desde ese componente social, ¿cierto? Desde lo teórico. Entonces, mi fuerte es más que todo este tema digital, desde lo gráfico. En la institución también acompaño todo el tema de publicidad y medios digitales, digamos que me encargo de toda la estrategia digital de la institución. Entonces, bueno, la idea es que en este espacio
espacio puedas aprender mucho, que te lo disfrutes. Yo siempre los motivo mucho como a ese contacto cercano, ¿cierto? Yo siempre busco estar muy pendiente de ustedes porque sé lo importante, sé que tienen historias de vida que los motivan mucho en este proceso formativo, entonces la idea es que se sientan siempre muy acompañados, por eso encontraste la creación del grupo de WhatsApp, yo tengo pues como esta práctica con ustedes, me ha funcionado muy bien en mis cursos y cualquier duda que tengas, no dudes en contactarme, no dudes en escribirme porque acá estoy es para servirles. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, voy entonces a iniciar a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor, cuando la veas? Listo, profe, aquí está. Encuentro uno, curso de comunicación digital gráfica. Perfecto, cielo, muchas gracias. Entonces, en este encuentro lo que tenemos como propósito es descubrir esa ruta de aprendizaje. ¿Qué es la ruta de aprendizaje? Pues cuál va a ser ese paso a paso o esas actividades que vamos a estar desarrollando para que ustedes, uno, conozcan temas desde lo teórico, ¿cierto? Que les permita entender el por qué construimos un mensaje de X o Y forma porque, digamos, los colores que usamos en las marcas, cómo todo eso pues se va configurando para que las marcas comuniquen. Entonces, en este recorrido temático nos prepara justamente para responder a las necesidades y a los problemas de comunicación desde la creación de mensajes visuales pertinentes, informativos y significativos. Tenemos como precedente que todo lo que publicamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, tiene un propósito, tiene un fin, tiene una razón. Entonces, acá vamos a entender un poco qué hay detrás de esos mensajes, ¿cierto? Cómo los construimos y cómo logramos a ese propósito final o a esa pieza gráfica final o a ese reel o a esa composición que publicamos en nuestras redes sociales. Vamos entonces a tener una ruta de aprendizaje en el que vamos a estar abordando, digamos, tres aspectos eh, muy específicos. Uno es reconocer las características del diseño digital. La idea es que aquí pues empecemos a identificar elementos que hacen parte del diseño gráfico digital. Sabemos que no es lo mismo diseñar cuando yo voy, por ejemplo, a imprimir o voy a sacar un volante o voy a sacar un afiche. Digamos que incluso desde la misma configuración que le hago al programa de diseño que voy a utilizar, hay diferencias versus cuando voy a utilizar un producto para un medio digital. Entonces vamos a estar conociendo un poquito de estos temas. Vamos a comprender las narrativas gráficas como una solución de comunicación, ¿cierto? Y aquí vamos a estar viendo proyectos gráficos, publicitarios, editoriales y multimediales que justamente nos permitan, uno, reconocer y dos, aplicar esas características que vamos a estar viendo en el elemento de competencia uno. Y finalmente, entonces vamos a estar implementando, ¿cierto? Vamos a crear esos contenidos digitales. Vamos a asumirnos en esa tarea, en ese rol, en esa propiedad de vamos a generar un producto, vamos a entregar algo, vamos a mostrar esos tipos de contenidos, cuáles van a ser esos públicos, por qué hago un mensaje de X o Y manera, si estoy trabajando con niños, si estoy trabajando con adultos o si estoy trabajando ya con un público digámoslo, más mayor, ¿cierto? Entonces, a cada uno debo adaptarle el mensaje y de igual manera, pues debemos entender que no es lo mismo comunicarnos para los diferentes públicos y eso nos lleva al reto de adaptar un contenido para los diferentes públicos. Vamos entonces avanzando en los resultados de aprendizaje y aquí entonces vamos a entrar al elemento de competencia uno. En ese elemento de competencia uno, como te lo mencionaba anteriormente, pues vamos a reconocer esas características del diseño gráfico. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? A través de unos criterios de desempeño que nos permiten, uno, identificar esos elementos, dos, vamos a aplicar lenguaje gráfico y
multimedial en la resolución de problemas comunicativos. Entonces vamos a estar haciendo un poquito de ejercicios prácticos que nos permitan justamente pues poner en práctica ese contenido temático que vamos a estar abordando. En este primer elemento de competencia vamos a abordar temáticas como la semiología, la multimodalidad, las narrativas gráficas y esos factores que influyen directamente en esa experiencia gráfica o en esa interacción que pueda llegar a tener nuestro público. También vamos a abordar un poco el tema de la psicología emocional y sabemos que todos los colores tienen un propósito, por ejemplo, y desde que iniciamos esa construcción de una marca o vemos cómo digamos, por ejemplo, marcas como Coca-Cola tienen unos colores muy definidos, Postobón tiene otros colores y eso tiene un sentido, tiene un propósito, ¿cierto? Y cómo cada una se va apropiando de ellos para comunicar sus mensajes de manera adecuada. En el elemento de competencia 2, entonces vamos a hablar de comprender las soluciones a problemas comunicacionales desde las narrativas y estructuras gráficas, ¿cierto? Sabemos que las redes sociales nos permiten jugar con diferentes formatos. Entonces nosotros encontramos desde una pieza gráfica estática en la que vemos plasmado algún mensaje, alguna información o alguna comunicación específica. Pero esa misma pieza gráfica, a veces las mismas plataformas nos las piden en otros formatos. Por ejemplo, si quiero publicar una historia, el formato para una historia en redes sociales es diferente. Y sabemos pues que estas plataformas o estas redes sociales como Facebook e Instagram pues van cambiando y vamos a poder conocer un poquito de cuáles son esos formatos que están siendo aplicados en este momento. No te puedo garantizar que eso vaya a ser estándar de aquí a un año o 2 años, pero por lo menos lo que está funcionando en este momento para que tú tengas herramientas suficientes para que luego puedas consultar o conocer un poco más de este tema. Entonces acá vamos a adentrarnos en el criterio de desempeño 1, que es analizar proyectos gráficos publicitarios. Acá lo que vamos a hacer es explorar un poco esas marcas que tienen unas campañas publicitarias bastante fuertes, posicionadas, y a partir de eso, pues vamos a hacer ese análisis, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Cómo es ese lenguaje gráfico? Cómo cada elemento entra a ser fundamental y a cumplir un rol dentro de esa composición. Acá vamos a hablar entonces de reconocer esas estrategias de comunicación, cómo es esa diferencia que te mencionaba ahorita entre lo impreso, lo tridimensional, lo audiovisual. Entonces también vamos a estar conociendo un poquito de esto. Los temas que vamos a abordar en el segundo elemento de competencia pues es el pensamiento primario y secundario, que esto tiene una incidencia directa en la manera como cada uno percibimos un mensaje, ¿cierto? Es distinto como Cielo percibe algo y cómo Daniela lo puede percibir, pero eso lo vamos a abordar en ese pensamiento primario y secundario. Vamos a ver medios y recursos narrativos y comunicativos. Aquí nos vamos a adentrar ya en la teoría del color, la composición gráfica y vamos a ver algunas plataformas para la creación y publicación de narraciones. Y finalmente vamos a ver también un poquito de la producción digital y análoga. En el elemento de competencia 3, entonces, como te decía ahorita, ya vamos a crear esos contenidos, ¿cierto? Acorde con esas situaciones comunicacionales, con esa situación particular, con esa necesidad que tú tengas y muy rico que estés laborando porque eso te va a permitir implementar cosas de manera directa para el lugar en el que puedes llegar a proponer, a sugerir, que si bien no se van a implementar ya esas propuestas, pues que tú puedas ir dando pasos
en esa proyección que tienes y poder construir contenidos obviamente muy interesantes y muy relevantes, saber cómo hacerlo, ¿cierto? Básicamente. Entonces acá vamos a tener un criterio de desempeño que es reconocer plataformas y herramientas que nos permitan esa creación de contenidos, diferenciar tipos de contenidos digitales de acuerdo al público final, ¿cierto? ¿Cuál es ese, cómo le llego mejor a un niño, cómo le llego mejor a un adulto, qué formato me funciona mejor? Sabemos que los jóvenes no consumen igual que podemos consumir los adultos, entonces, ¿cómo vamos a ir adaptando y conociendo esos formatos? En el criterio de desempeño 3 vamos entonces a producir contenidos gráficos para responder a una finalidad, ¿cierto? Sabemos que todo tiene un propósito, que todo tiene una intención y a partir de eso es que vamos a ir construyendo esos contenidos. Aquí vamos a hablar de temas como la planeación, la producción de narración gráfica, los colores análogos, los formatos y medidas, pues que es un poco lo que te contaba ahorita de cuáles van a ser esas medidas que debo tener en cuenta, por ejemplo, para diseñar para un Facebook o para un Instagram y cómo eso pues realmente sí incide en la manera como se visualiza el producto en las redes sociales. Y algunos casos significativos y campos de aplicación, los riesgos y las posibilidades sociales de la comunicación digital gráfica. Cielo, hasta acá tienes alguna duda. No, profe, muy animada, muy contenta con la materia porque yo estoy en el cuarto semestre y sí me he sentido un poquitico como, no frustrada, sino como cuando uno se queda como tildado pensando que yo llevo 4 semestres y todos los trabajos que nos han puesto en los diferentes cursos es un trabajo muy autónomo, no es un trabajo guiado ni es un trabajo donde se pueda sentir el acompañamiento del docente, son simplemente nombres de herramientas, nombres de páginas, enlaces, entonces siga este enlace y ahí te dan muchas sugerencias y buscan YouTube cómo lo haces. Entonces, como se planea y se grafica para públicos diferentes, también hay alumnos diferentes. Hay unos que están súper conectados, ya han hecho match con todo lo que es digital por su edad, por la época que les tocó vivir, la clase de educación. Los que somos un poco más adultos somos más pegados para estas cosas y más cuando trabajamos. Cuando el chico está joven y solo se está dedicando a su universidad, pues él lee su material de trabajo, escucha su clase sincrónica y le queda para cacharrear y para estar todo el tiempo. Cuando uno es esposa, ama de casa, empleada, va al gimnasio, está en la universidad, o sea, son tantos roles que no se asume de la misma manera y no es falta de interés, sino que no está en el ADN de la estructura de la vida de una persona, ya de una persona adulta. Como los chicos ahora, un pelado de 8 o 9 años tienen su ADN, ya todo lo que es digital lo tiene así, súper pegado. Entonces me alegra mucho viendo los, los elementos de competencia, viendo lo que se pretende alcanzar, los resultados de aprendizaje, porque entonces me da como locha, hay veces decir que estudio, porque ahí mismo la gente hace clic conmigo, que hay un video para hacer una ECAR, para hacer esto, y yo soy trágame tierra, porque si me quedo las noches enteras haciendo mis trabajos, porque entonces algunas aplicaciones o algunas herramientas son cobrando, entonces le coloco algunos elementos a mi presentación y cuando ya voy a imprimir o cuando voy a imprimir, no, cuando voy a descargar para poder guardar en el formato, entonces ya no me permite, me dice que algunos no son permitidos porque estos son premium por esto, entonces se ha sido un poco como hay veces me planteo, yo, ay Dios, yo sí escogí lo que era,
porque esa es la necesidad, o sea, la necesidad ahora es digital. Ahora no vamos a salir a hacer una cartelera, yo soy súper tesa para hacer carteleras, para hacer esas cosas, porque claro, eran de mi época, pero eso no es la necesidad del mercado ahora, la necesidad es que yo pueda hacer un video, enviarlo a la comunidad para que la comunidad sepa cómo cohabitar responsablemente con las zarigüeyas, con la Didelphis marsupiales. Entonces, para yo no desgastarme y tener que ir hasta una casa donde yo le diga a la persona, mire, si usted tiene árboles que se proyectan sobre su edificación, eso le puede servir de paso de fauna a la especie y anidar en su techo. Si usted tiene en su patio las basuras destapadas, entonces eso hace que atraiga mucho la especie en la noche. Ellas les gusta el cuido de gato. Entonces, como el municipio es un municipio muy verde, tiene la mayor parte de área en zonas protegidas, entonces acá es muy común que vos estés en tu casa y pase una serpiente, una ardilla, una iguana, una zarigüeya. Entonces han sido como todas las cosas y las ideas, como usted decía, profe, para uno irse acercando a su proyecto de vida, lo que tiene su motivación. Yo tengo mucho material, material que recojo de una foto, que los videos cuando hago una liberación, porque voy, entro a una casa, saco la iguana, miro y verifico que está en buenas condiciones, si está en buenas condiciones, la llevo a liberarla a un lugar seguro. Entonces, en muchas cosas de esas, yo las documento, yo las guardo como evidencia, mis videos y mis cosas, y hay momentos en que estoy libre y quiero coger cualquier aplicación o cualquier para empezar a hacer y no me quedan tan bien, no los sé unir, entonces la voz en off de pronto no era como yo lo quería. ¿Por qué? Porque todas las herramientas que nos han enseñado en estos 4 semestres han sido más autodidactas, no ha sido como entiendo pues también que la modalidad virtual no es coger con la mano y hacerla plana al lado del profesor, pero sí es muy importante en diseños técnicos, o sea, que yo pueda tener la técnica, que yo pueda presentar un producto, presentar un contenido que cumpla con todas esas funciones, con el objetivo, teniendo claro el público, cuál es la intención, a través de qué redes, o sea, todas esas cosas, profe. Entonces, súper claro y súper animada con este curso. Perfecto, cielo. Muchas gracias por tu intervención. Y sí, digamos que la idea es justamente brindarles a ustedes herramientas, porque yo sé que hay compañeros que tienen muchas habilidades, ¿cierto? En estos temas, como tú lo mencionas, pero que obviamente ya uno teniendo por lo menos la idea, el concepto, sabiendo un poquito de herramientas, pues también puede empezar a implementarlas, ¿cierto? Y que tú esos ejercicios que me dices que a veces te puedes sentir un poco frustrada, pues que con lo que vas a aprender en este curso puedas mejorarlo y puedas entender mucho mejor y implementarlas, obviamente. Vamos entonces a ver por acá un videíto que le había dado a compartir a la pantalla, pero creo que no tenía audio. ¿Me confirman si escuchas? Profe, aquí está Católica del Norte. Sí, sí se escucha, profe. La comunicación Gracias. digital gráfica se encarga de transmitir mensajes desde un punto de vista visual. En este curso realizaremos un recorrido por diferentes tópicos de este tipo de comunicación, teniendo como meta reconocer las características del diseño digital, tanto para ser aplicado en el ámbito virtual como analógico. Diseñar y realizar proyectos y productos digitales, atendiendo a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios. Para lograr este propósito, en nuestro recorrido exploraremos conceptos como la semiología de la imagen, que nos llevará a comprender cómo los símbolos, signos y códigos visuales transmiten significado y provocan respuestas en los espectadores.
A través de una cuidadosa selección y disposición de estos elementos, estaremos en la capacidad de construir mensajes persuasivos, narrativas gráficas cautivadoras y experiencias visuales significativas. La multimodalidad, por su parte, nos llevará a considerar cómo los diferentes modos de comunicación se entrelazan para crear significado. Comprenderemos la importancia de crear animaciones, videos, sonidos y otros elementos interactivos para enriquecer nuestra capacidad de comunicación. Con la psicología emocional exploraremos cómo los elementos gráficos nos evocan emociones y conexiones con los espectadores o usuarios de medios digitales. Conoceremos cómo los colores y la composición gráfica nos proporcionan herramientas y principios para tomar decisiones a la hora de crear productos digitales. En este fascinante campo de la comunicación digital gráfica, conoceremos un mundo de posibilidades. A medida que profundizamos en la semiología de la imagen, las narrativas gráficas, la psicología emocional, la teoría del color y la composición gráfica, entre otros temas, ampliaremos la capacidad para transmitir mensajes efectivos y cautivadores en el entorno digital. Bienvenidos a este viaje de aprendizaje y exploración de la comunicación digital gráfica. Bueno, este video nos resume como un poquito eso que te estuve mostrando en los tres elementos de competencia y que nos permite pues como tener un contexto mayor. Ahora vamos entonces a conocer cuál es ese cronograma de actividades que nos van a permitir ir avanzando en el desarrollo del curso, ¿cierto? Sabemos que hay algunas actividades que son valorativas, otras que simplemente son participativas, pero que la idea es que ustedes puedan participar en todas para que obviamente puedan tener un desarrollo del curso completo y poder pues ir integrando los diferentes elementos. Vamos a tener dos foros. El primer foro es el foro de presentación o foro diagnóstico que lo tienen para entrega hasta el 5 de mayo. ¿Cuál es la intención en este foro? Pues justamente conocer cuáles son esas habilidades que ustedes tienen de pronto en herramientas de diseño, porque eso también me va a permitir a mí saber qué elementos podemos reforzar más en los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Sabemos que los encuentros sincrónicos tienen el propósito de ser espacios de profundización, ¿cierto? Entonces, que ustedes puedan tener estos espacios, aprovecharlos al máximo, ¿cierto? Porque los contenidos pues van a estar en la plataforma y yo voy a estar obviamente en los encuentros reforzando esas temáticas que ustedes vayan leyendo en la plataforma, pero que podamos aprovechar al máximo esos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Que esto nos ayude a complementar de alguna manera el contenido, obviamente, desde la teoría y que acá pues podamos llevar y ejecutar un poquito más. Entonces, por eso es importante que ustedes participen en ese foro para que también tengamos un poquito de luces sobre cómo orientar estos encuentros sincrónicos. El segundo foro va a estar relacionado con la cátedra académica que se tiene establecida desde la institución para cada bloque académico. La temática para este bloque es el tema de los retos de la educación en tiempos de la inteligencia artificial. Ustedes con esta actividad, pues la idea es que se puedan conectar a ella. De hecho, esta actividad nos va a coincidir con nuestro segundo encuentro sincrónico. La idea es que todos nos conectemos, aprendamos obviamente todo este tema de la inteligencia artificial y cuáles son los retos para la educación y a partir de eso pues generemos algunas respuestas en este foro que van a tener activo hasta el 19 de mayo. Posterior a esto, entonces van a estar el cronograma de los encuentros sincrónicos. Hoy tuvimos nuestro primer encuentro sincrónico, perdón, era ayer, pero como era festivo, pues lo tuvimos que realizar el día de hoy.
El de la próxima semana, como lo mencionaba anteriormente, pues nos va a coincidir con esta cátedra, que esta cátedra es institucional, entonces vamos a estar conectándonos a este espacio. Posterior a eso, entonces vamos a estar el 15 de mayo, el 22 de mayo, el 28 de mayo, el 5 de junio, el 12 de junio y tendremos nuestro último encuentro el 19 de junio, que la idea es que en este espacio pues podamos ver un poquito de esos productos que ustedes estuvieron construyendo durante el curso. Y adicional a eso, entonces vamos a tener unas actividades valorativas, ¿cierto? Digamos que estas 5 actividades son las que tienen un porcentaje más grande frente a esa calificación final del curso, ¿cierto? Hay 4 actividades pues que son de entrega de contenido o de material o de producto y hay una última actividad que es la prueba Saber Pro, ¿cierto? Que en esa es en la que ya vamos a estar evaluando desde la teoría cómo fue ese análisis o esa apropiación del conocimiento. En la actividad 2 vamos entonces a estar viendo cuál va a ser desde el elemento de competencia 1 un análisis semiótico de un producto digital. Acá la idea es que puedan elegir una pieza comunicacional digital que puede ser una publicación en redes sociales, puedes incluso elegir, por ejemplo, alguna pieza o alguna publicación de tu entorno, obviamente donde te desempeñas, una página web, un anuncio digital o una aplicación. Y a eso vamos entonces a realizarle un análisis, ¿cierto? Con todos esos elementos que vamos a ir encontrando en el curso, pues vamos a responder qué elementos visuales, textuales o sonoros aparecen. Vamos a identificar por lo menos 5 signos que estén presentes en la pieza. Qué lenguaje gráfico logras identificar en ese producto y qué papel juega el contexto cultural o social en la interpretación, ¿cierto? Obviamente cuando tú estás en una secretaría tan definida y tan estructurada, pues ahí se tiene un propósito y justamente sabes y tienes muy identificado cuál es tu público, ¿cierto? Entonces, cómo eso infiere en la interpretación de eso, ¿cierto? Si yo soy un público completamente externo y no estoy contextualizado con lo que tú me estás hablando, pues posiblemente se me dificulte. Entonces, mira que el contexto resulta bastante importante. En esto vamos entonces a realizar la entrega de un documento en Word, un PowerPoint y vamos a juntar un video de más o menos 2 minutos en el que realicemos la sustentación de esa actividad. Como se los he manifestado de pronto en los otros cursos, si ustedes deciden trabajar de manera grupal, pueden hacerlo, ¿sí? Ustedes saben que la idea es que puedan trabajar 2, máximo 3 personas y que si para ustedes es más fácil desarrollar así los productos, están en plena libertad. Si definitivamente ustedes sienten que es mejor hacerlo solitos porque cada uno tiene un propósito, porque cada uno tiene una marca específica que va a estar trabajando, también pueden hacerlo. Acá hay total libertad frente a cómo quieran trabajar ustedes. Cielo, acá tienes alguna duda con esta actividad, pues Clara. No, está muy clara, profe. Perfecto. Entonces, la idea es que te vayas programando, ¿cierto? Porque sabemos que todos tenemos diferentes actividades, funciones y roles dentro de nuestras familias y obviamente en nuestros temas laborales, pero que tú ya teniendo las fechas y las actividades identificadas, empieces a hacer esa planeación. Ya sabes que para el 12 de mayo tienes esta primera actividad, entonces Cielo no tiene que esperar hasta el 11 de mayo o hasta el 12 de mayo a las 7 de la mañana para ver qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Sino que puedas desde este momento
ir entrando como en ese análisis y en esa identificación de ese producto, sobre todo porque para esta actividad pues no vamos a tener la posibilidad de estar en un encuentro sincrónico en el que podamos profundizar más sobre estas temáticas, entendiendo la situación que tenemos la próxima semana con la cátedra de Monseñor. Pero que igual si tienes alguna duda, si no entiendes algo, si estás desarrollando la actividad y no sabes cómo avanzar, como te lo decía ahorita, total tranquilidad y confianza para contactarme y preguntarme, pues igual que para los compañeros que van a estar viendo esta grabación posteriormente. Para la actividad 3, entonces ya vamos a estar abordando el elemento de competencia 2, que son los colores que comunican. Pues como lo veíamos en los contenidos, vamos a estar hablando de la teoría del color, del círculo cromático, de la psicología del color. Entonces lo que vamos a hacer en esta actividad es realizar una infografía explicando justamente esos conceptos: el círculo cromático, la armonía del color, la psicología del color y el uso de los colores en branding y en medios digitales. Eso todo está en el curso, pero como vamos a tener un encuentro sincrónico antes de esta entrega, yo también les voy a estar ahí profundizando esas temáticas. Con esa infografía, entonces lo que ustedes van a hacer es realizar un análisis semiótico que incluya algunos aspectos, ¿cierto? Como qué elementos visuales y textuales aparecen. No, espérame, que esto acá tiene un error. Vamos a elegir dos marcas, una tecnológica y una de alimentos y bebidas, y a partir, como hicimos esta infografía, yo te voy a quitar esto de acá para que no se vayan a confundir, van a poner qué colores usan, qué emociones comunican y son colores complementarios o son colores análogos, y si crees que esos colores coinciden con la personalidad de la marca. Entonces acá vamos a estar haciendo la infografía y este análisis de dos marcas. Vamos a escoger dos marcas, una de tecnologías, alimentos, o una marca que tú ya conozcas, y a partir de eso entonces vamos a entregar una infografía y un análisis de esas marcas, ¿cierto? En un documento de Word, en una presentación, y también vamos a entregar un video en el que sustentemos esa actividad, por qué eligieron esas dos marcas y cuáles son esos elementos que ustedes encuentran más llamativos e interesantes en ellas. ¿En esta alguna duda? No, muy claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en la actividad 4 ya vamos a estar entrando a ese tema del diseño de una mini brand, ¿cierto? Entonces aquí ya nos vamos a entrar específicamente en un diseño. Entonces vamos a pensar una marca o un producto al que le queramos diseñar un logo. Puedes elegir una idea de negocio propio de tu familia, a la cual le quieras diseñar o mejorar el logo. No necesariamente tiene que ser una marca inexistente. Y a través de esto, entonces vamos a establecer el nombre de la marca, vamos a definir cuál va a ser el nombre de esa marca a la que le vamos a diseñar el logo, vamos a definir la paleta de colores y la vamos a justificar. ¿Qué es esto? Vamos a elegir por lo menos 3 colores que compondrán esa paleta y que nos van a ayudar a ese diseño de ese logo, ¿cierto? Que yo elija el amarillo, el naranjado, el azul o el morado y el verde, pero que yo sepa por qué, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos elementos que hemos venido abordando en el curso, pues vamos a tener argumentos para justificar por qué voy a elegir esos colores. Y con estos elementos definidos, el nombre y los colores, vamos a hacer el diseño de ese logo. Entonces vamos a utilizar herramientas de diseño como Illustrator, programas en línea como Canva, y vamos a plasmar esa idea del logo en el que se refleje obviamente el nombre de la marca y los colores que elegimos en los dos puntos anteriores. Acá vamos a hacerlo, entonces la entrega va a ser el logo construido y una presentación en la que
sustentemos esos, en la que establezcamos cuál es el nombre, cuáles son los colores que definimos. Esta actividad, digamos que también se va sumando como a esas intencionalidades. No sé si acá hay alguna duda. Profe, ¿qué significa mini brand? ¿Una marca o qué? Una marca, una marca. La idea es que, o sea, yo hablo de mini brand es porque no voy a diseñar una marca completa, ¿cierto? No voy a hacer una construcción completa de definición de objetivos, de definición de la misión, de la visión, de cuál es el público, sino que acá solamente nos vamos a centrar en el nombre y en esos colores. Por eso hablamos de un mini, porque no va a ser todo el ejercicio completo, pero que esto nos va a permitir irnos adentrando en estos temas comunicacionales. Ah, ok, profe, queda claro. Perfecto. Listo, esta actividad entonces es para el 2 de junio y vamos a tener entonces la última actividad. En esta última actividad lo que vamos a hacer es esa adaptación de contenidos digitales para públicos diferentes, que es un poco lo que veníamos hablando al principio, y es que vamos a elegir un tema de preferencia. Por ejemplo, en tu caso puede ser el tema ambiental. Bueno, ya tú eliges cuál. Yo acá pongo unos ejemplos: tecnología, cuidado de la salud mental, promoción de una aplicación educativa, y vamos a hacer el diseño de una pieza gráfica adaptada a tres públicos diferentes. Entonces, el público uno van a ser adolescentes en redes sociales. ¿Qué contenido harías? Un reel, cómo va a ser ese reel, qué elementos va a llevar ese reel. Ese mismo contenido lo vamos a adaptar para madres y padres, ¿cierto? Esas personas que nos ayudan en la educación de los niños o de los jóvenes, ¿cómo le voy a llevar ese mismo contenido, ese mismo mensaje, ¿cierto? Eso que yo quiero transmitirle, ¿cómo lo plasmaría yo? Y en el tercero sería, digamos, un público un poquito más ejecutivo o personas profesionales, ¿cierto? Sabemos que cuando estamos en nuestras oficinas o en nuestros lugares de trabajo, pues sustentarle, digámosle, a nuestros jefes o a nuestros líderes también nos exige ciertos elementos, o bueno, a ellos ya les puedo hablar en un lenguaje más técnico porque conocen, digamos, todos esos elementos, saben de qué les estoy hablando. Mientras que, por ejemplo, el público adolescente o a los padres y madres de familia, pues debo suavizarles un poco más esa terminología, debo ser más específica con lo que quiero decir, porque si me voy muy a lo técnico, posiblemente no me van a entender. Entonces, para cada versión vamos a justificar quién es el público objetivo, qué tono y estilo decidieron usar para la generación de esos productos y qué formato eligieron y por qué. La idea es que acá podamos generar como un pequeño portafolio en un formato PDF o en una presentación con las tres versiones del contenido y su respectiva justificación. Es decir, la pieza para el público adolescente está construida de esta manera, ¿cierto? Mostramos la pieza gráfica, por ejemplo, o el reel, y decimos por qué decidimos hacerlo así. Lo mismo para los padres y lo mismo para el público ejecutivo o profesional. ¿En esta te es claro, cielo? ¿Alguna duda? Sí, profe. Lo importante es hacer los productos. Exacto, pero entonces mira, eso es para el 9 de junio, tienes un mes para ir pensándolo, ¿cierto? Para que vayas como analizando de pronto que tienes una ventaja muy grande, es que ahorita me decías que tienes material, entonces cómo empezamos a usar ese material y empezamos a construir productos con lo que ya tienes, no tienes que partir desde cero completamente. Claro que sí. Está claro, profe. Listo, cielo. Estos son como los pasos o las recomendaciones que yo les hago para el logro del éxito de este curso, ¿cierto? Esto no es solo Daniela, no es solo cielo, cada una ponemos un pedacito en esta historia y en esta construcción del curso. Eh,
En esta primera fase estuvimos conociendo el cronograma, entonces es muy rico que vayan teniendo esa idea de qué tienen que hacer, para qué fechas. Les queda a ustedes el compromiso de hacer la lectura de esos contenidos, van a hacer el desarrollo de las actividades, ustedes se van a programar para hacer este desarrollo. Por eso desde esta primera semana que iniciaron el curso se les está socializando ese cronograma. La idea es que no va a tener ninguna afectación, ¿cierto? En cuanto a fechas o que vayamos a modificar algo, que ustedes se programen, pueden hacer esa entrega y poder yo hacerles esas observaciones y esas retroalimentaciones. Como te mencionaba ahorita, la idea es que lo hagamos muy de la mano, ¿cierto? En el entendido de que yo voy a estar en cada encuentro sincrónico dándoles como la previa a la actividad y que ustedes pues tengan los insumos suficientes para el desarrollo efectivo y eficiente de cada una de las actividades propuestas. Invitarlos mucho a esa comunicación activa y permanente, que no se queden calladitos, que si tienen alguna duda no tengan temor de preguntar, ¿cierto? Sino que si tienen que escribirme, lo hagan con total tranquilidad. Podemos establecer espacios para asesorías. Yo no tengo un horario pues como de medio tiempo, de tiempo completo. Yo soy docente de cátedra, pero que si ustedes en algún momento requieren una asesoría, pueden escribir, acordamos un espacio y con mucho gusto pues yo puedo conectarme, apartar el espacio y conectarme con ustedes para resolver esas dudas. Bueno, cielo, esto era como lo que yo traía para este primer encuentro, y que puedan tener pues como toda esa información muy clara. No, profe, súper clara, muy motivador todo el contenido que vamos a hacer, porque es un curso más práctico que obviamente tiene unas bases teóricas para, sobre todo el componente de la psicología, que eso me parece muy importante porque eh, las emociones, la comunicación conecta a través de las emociones en las personas. Entonces, lo que genera la comunicación en el público o en el objetivo o en la persona o el receptor de todos los mensajes que yo como productor o como comunicadora construyo, siempre hay una emoción ligada como a a esa respuesta, o al aprendizaje al poder entender el mensaje. Entonces, no, súper contenta con el curso y claro que sí, yo soy de mucho contar, hablar pues cuando es necesario, porque si quedarse uno callado, entonces deja sin argumentos el docente sin saber qué pasó. Si se perdió, si entendió, si no entendió. Entonces sí, también soy pues como muy de la mano de comunicar cuando tenga alguna dificultad. Entonces, no, profe, acá nos estaremos viendo. Perfecto, cielo, agradecerte mucho por la apertura, por conectarte a este espacio. Yo sé que los viernes es un poquito complejo y todos estamos ya como agotados y cansados, pero esta semana pues por esta novedad del festivo pues teníamos obviamente que cumplir y tendríamos que darles a ustedes este primer encuentro, sobre todo de contextualización. Así que no, cielo, bienvenida. Aquí súper atenta, súper pendiente de lo que vayas necesitando y te deseo una feliz noche, un feliz fin de semana y que puedas descansar mucho. Claro que sí, profe, muchas gracias, un abrazo. A ti igualmente, feliz noche.